25 de enero de 2026. Los sectores de Donetsk y Lyman no explotaron ese día. No hubo avances blindados dramáticos ni paredes de artillería sacudiendo la tierra. El campo de batalla hizo algo mucho más perturbador. Observó. Por encima de las líneas de árboles y las estructuras derrumbadas, el cielo permanecía ocupado de maneras que nadie en tierra podía ver directamente. Abajo, algo cambió en cómo se movían los hombres. Los pasos se volvieron más cortos, las pausas se extendieron. Lugares que antes parecían rutinarios comenzaron a sentirse expuestos, y nadie podía explicar del todo por qué. Porque la amenaza no hacía ruido, no disparaba advertencias y nunca llegó completamente. Simplemente se quedó. Lo que ocurrió en esos sectores ese día no fue un punto de inflexión que pudiera señalarse en un mapa. Fue un cambio de comportamiento, el momento en que la observación aérea persistente reescribió silenciosamente las reglas de la guerra terrestre. Cuando drones de bajo costo saturan el espacio aéreo de forma continua, la lógica fundamental en la que los soldados confían comienza a desmoronarse. La cobertura deja de significar lo que solía significar. El movimiento se convierte en su propio tipo de peligro, y el simple acto de existir en terreno abierto lleva consecuencias que quizás no lleguen de inmediato, pero llegarán. Este es el relato de ese desmoronamiento. Los equipos de UAV y FPV ucranianos que operaban alrededor de Donetsk y Lyman no rotaban en breves ventanas de patrulla, ni actuaban en oleadas durante grandes operaciones. Mantenían una presencia que apenas se interrumpía. Vuelos de reconocimiento superpuestos que transferían objetivos de un operador a otro sin brechas significativas. Incluso cuando no seguía un ataque a la observación, el efecto en tierra era real. Los soldados rusos ya no podían confiar en el ritmo del peligro que habían aprendido a leer, la calma después de la artillería, el tramo tranquilo entre patrullas, las pequeñas ventanas donde moverse parecía razonable. Esas ventanas se habían cerrado efectivamente. La observación ya no era periódica, era ambiental, y la observación ambiental hace algo que la observación periódica no puede. Elimina por completo el concepto psicológico de un momento seguro. El terreno en que la infantería había confiado durante generaciones comenzó a fallar de maneras que tenían poco sentido desde el nivel del suelo. Las zonas boscosas alrededor de Donetsk, tratadas antes como cobertura confiable, ofrecían mucho menos de lo que parecían desde abajo. Los drones no observan desde el nivel de los ojos. Ajustan altitud, ángulo y enfoque para leer a través de los huecos del dosel en lugar de detenerse en ellos. Una línea de árboles que interrumpía la línea de visión a nivel del suelo se volvía casi transparente desde arriba cuando se la veía desde el ángulo correcto. Las variaciones bajas del terreno, depresiones poco profundas, elevaciones suaves, arbustos, no ofrecían ningún beneficio duradero. Los drones pueden flotar, pueden circular, pueden esperar que el movimiento emerja en lugar de perseguirlo. La pregunta nunca fue cuán denso parecía algo desde el suelo. La pregunta fue cuán claramente se leían las formas y los patrones desde arriba. El efecto sobre el tiempo, sobre cómo los soldados experimentaban los minutos y las horas, fue uno de los cambios menos visibles pero más significativos. En la mayoría de los conflictos, los soldados experimentados desarrollan un mapa informal de cuándo el movimiento es más seguro, después de que ciertos sonidos se desvanecen, durante cierto clima, en horas específicas. Estas ventanas son imprecisas, pero existen, y son enormemente importantes para cómo las tropas manejan el estrés y funcionan a lo largo de días y semanas. Alrededor de Donetsk y Lyman, esas ventanas habían sido eliminadas en gran medida. Cada momento se volvió incierto. No porque el peligro fuera constante en sentido literal, sino porque lo era la observación que lo precedía. Un soldado moviéndose entre posiciones no tenía forma confiable de saber si ese movimiento estaba siendo rastreado, registrado o simplemente ignorado. Esa incertidumbre por sí sola era operacionalmente significativa. Alargaba los tiempos de reacción, hacía que las tareas rutinarias se sintieran arriesgadas. Añadía una capa de peso cognitivo a decisiones que antes no requerían ninguna deliberación. La ausencia de un ataque, paradójicamente, empeoraba las cosas en lugar de mejorarlas. Cuando los operadores de drones ucranianos observaban objetivos sin actuar de inmediato, generaban un efecto más corrosivo que un ataque inmediato. Los soldados que se movían y no eran atacados tenían que preguntarse, ¿fueron vistos y considerados de baja prioridad? ¿Los estaban rastreando para después?
¿Acababa de ser mapeada su ruta para uso futuro? Ninguna de esas posibilidades era reconfortante, y la incapacidad de distinguir entre ellas significaba que la seguridad no podía confirmarse por la ausencia de consecuencias. El movimiento continuaba bajo la duda en lugar de bajo una confianza razonable. A lo largo de horas y días, esa duda se acumulaba en fatiga, vacilación y un sentido fracturado de agencia individual que ninguna cantidad de conciencia táctica podía restaurar por completo. Esta no era vigilancia comportándose como vigilancia tradicional. Se comportaba como algo más parecido al control. Los equipos de drones ucranianos que operaban de esta manera ejecutaban una versión comprimida de un ciclo sensor-atirador que la doctrina militar estadounidense ha teorizado durante décadas, pero a una escala y velocidad que la doctrina rara vez imaginó. En los sistemas militares estándar, la detección, el rastreo, el análisis y el compromiso involucran unidades separadas, capas de mando y líneas de tiempo extendidas. En el entorno de drones alrededor de estos sectores, todo ese proceso existía dentro del campo de visión de un solo operador. La misma cámara que detectó un objetivo lo rastreó. La misma persona que observó tomó la decisión de tiempo. La misma plataforma ejecutó el ataque. Colapsar esa cadena no solo hizo los ataques más rápidos, convirtió el acto de observación en sí mismo en una forma de disponibilidad continua de armas, una presión que no requería un gatillo para crear efectos en tierra. Los soldados rusos que se movían solos o en pequeños grupos a menudo eran identificados temprano en su movimiento, pero no llegaba ninguna respuesta inmediata. Los operadores de FPV ucranianos permitían que los objetivos continuaran moviéndose durante periodos prolongados, observando qué caminos preferían, dónde disminuían naturalmente la velocidad y dónde tendían a buscar descanso o refugio. Esos datos acumulados no solo ayudaban a planificar ataques individuales, convertían el paisaje en un mapa de comportamiento, un registro de dónde los soldados esperaban seguridad, dónde se sentían visibles y a dónde los llevaban sus instintos cuando estaban bajo presión. Cuando llegaban los ataques, llegaban en el momento de máxima desventaja, cruces de terreno abierto, entrada en corredores estrechos con opciones de salida limitadas, aproximaciones a estructuras. El tiempo no era reactivo, era elegido, y el resultado, más a menudo que no, reflejaba esa precisión de tiempo más que la suerte. Las estructuras que habían anclado las tácticas de infantería durante la mayor parte de la guerra moderna, paredes gruesas, posiciones hundidas, montones de escombros, edificios en ruinas, estaban perdiendo su valor de maneras que los soldados no podían sentir completamente desde el suelo. Desde adentro, una pared sólida todavía parece protección. Ese instinto no simplemente se reinicia porque existe una nueva amenaza, y esa brecha entre instinto y realidad se volvió cada vez más peligrosa. Los drones FPV no se aproximan como la infantería, no respetan las paredes como obstáculos, explotan los mismos puntos de acceso que las ondas de explosión, los combates anteriores y el abandono ya han abierto, ventanas sin vidrio, puertas voladas hacia adentro, secciones de techo que ya no existen, se aproximan desde ángulos que las posiciones defensivas nunca fueron diseñadas para abordar, porque las paredes están construidas para detener amenazas que se mueven horizontalmente a nivel del suelo, no amenazas que descienden desde arriba. Dentro de espacios confinados, esta dinámica invertía el propósito del refugio por completo. Las paredes que absorbían impactos en enfrentamientos convencionales ahora concentraban los efectos de la explosión en los ataques de drones. La estructura que se sentía más segura se convirtió en el entorno que amplificaba el daño con mayor eficiencia. Los soldados que respondían a drones FPV entrantes lo hacían en gran medida con el entrenamiento y los instintos que tenían, levantando rifles, disparando hacia arriba, presionándose contra cualquier cobertura cercana. Estas respuestas no estaban equivocadas dado para lo que fueron entrenados, simplemente eran inadecuadas para la amenaza. Los drones FPV se aproximan en ángulos y velocidades variables, ajustan el rumbo en los últimos segundos y presentan un perfil de objetivo que el entrenamiento estándar con armas pequeñas no prepara adecuadamente a nadie para enfrentar. Disparar hacia arriba bajo estrés, con tiempo limitado para adquirir un objetivo pequeño en movimiento, rara vez produce un resultado útil.
Permanecer inmóvil bajo el follaje tampoco funcionó mejor. La observación que persiste el tiempo suficiente ve a través del ocultamiento estático. El movimiento sutil, ajustar el equipo, cambiar el peso, se lee más claramente contra un fondo consistente que el movimiento intermitente a través del terreno abierto. El instinto de congelarse, entrenado para la observación convencional, actuaba en contra de los soldados que enfrentaban observadores con tiempo para esperar. Lo que convirtió estos fracasos individuales en sistémicos más que personales fue la ausencia de capacidad antidrón a nivel de unidad. Las unidades rusas de primera línea que operaban en estos sectores carecían de herramientas integradas a nivel de escuadra para detectar, interferir o interceptar pequeños drones en tiempo real. Las contramedidas electrónicas existían en la estructura de fuerza más amplia, pero no de manera consistente en el borde táctico donde los encuentros realmente ocurrían. Sin esa capacidad, los soldados recurrían por defecto a la improvisación, que, contra una amenaza diseñada para explotar exactamente esa brecha, era estructuralmente inadecuada. Esto no fue un fracaso de valor o disciplina, fue un fracaso en la velocidad de adaptación. La amenaza cambió más rápido de lo que la doctrina, el entrenamiento y las adquisiciones podían seguir. Esa brecha castigó a los soldados enviados al frente mientras la respuesta institucional aún se estaba formulando. Las rutas de suministro a través de los sectores de Donetsk y Lyman presentaban una versión del mismo problema a mayor escala. La logística rusa continuó moviéndose por corredores establecidos a lo largo de meses, carreteras y caminos de aproximación moldeados por el terreno y la distancia más que por la nueva realidad de la cobertura persistente de drones. Cambiar esas rutas requiere coordinación y protección que son difíciles de organizar cuando cada ajuste es visible desde arriba. El resultado fue la previsibilidad, y la previsibilidad en un entorno persistentemente observado es quizás la condición más peligrosa posible. Las unidades de UAV ucranianas no necesitaban buscar convoyes, ya habían aprendido cuándo y dónde aparecían. El movimiento repetido a lo largo de corredores conocidos permitía a los operadores preposicionarse, identificar puntos de estrangulamiento y esperar. El tráfico que se desaceleraba o se acumulaba, aunque fuera brevemente, creaba firmas identificables que convertían la logística en oportunidad. Respuestas como cambiar a motocicletas reducían la masa visible, pero introducían nuevas vulnerabilidades. Los conductores sin armadura son más fáciles de rastrear una vez localizados, y los drones FPV pueden seguir objetivos móviles con suficiente precisión como para neutralizar la ventaja de velocidad. Cada adaptación creaba un nuevo patrón detectable, cada patrón se volvía aprendible. El invierno, en la mayoría de los contextos históricos, ofrecía a los soldados cierto grado de protección ambiental, movimiento más lento, visibilidad reducida, clima que mantenía en tierra a las aeronaves. En los sectores de Donetsk y Lyman, a principios de 2026, el invierno estaba trabajando en contra de los que estaban en tierra más que a su favor. La nieve comprime la información visual desde arriba, los fondos se vuelven uniformes, el contraste entre formas y superficies se agudiza. Las huellas en la nieve fresca no solo muestran dónde está alguien, muestran de dónde vino, en qué dirección se dirigía y cuánto tiempo atrás pasó. Las huellas de neumáticos llevan información sobre el tamaño del vehículo, la velocidad, el comportamiento al detenerse y la ruta que persiste mucho después de que el vehículo se ha ido. Las firmas de calor agravan aún más el problema. Motores, escapes, posiciones ocupadas recientemente. Todos contrastan con los alrededores fríos de maneras que no requieren sensores avanzados para detectar. Las cámaras estándar de drones, comparando imágenes en tiempo real con pasadas anteriores, pueden identificar terreno recientemente perturbado, nieve derretida alrededor de vehículos detenidos y el calor que emana de posiciones donde los soldados han descansado. Los árboles desnudos del invierno eliminaron la última capa. El follaje que rompe los contornos en los meses más cálidos ha desaparecido. Las figuras individuales en líneas de árboles dispersas se destacan contra fondos blancos a distancias que la cobertura del verano habría impedido. El movimiento que la densidad forestal absorbía antes ahora se lee claramente a través del terreno abierto.
Para los operadores de UAV, el invierno simplificó considerablemente la tarea analítica. Los patrones emergían más rápido, los errores se volvían más visibles y la paciencia, ya una ventaja estructural, se volvía aún más poderosa cuando los objetivos se comprometían con caminos que la propia nieve registraría durante horas después. Para principios de 2026, las presiones separadas en estos sectores habían dejado de comportarse como problemas separados. La vigilancia persistente, los ataques de precisión retrasados, las rutas logísticas conocidas, la lógica de refugio erosionada y la transparencia invernal se habían fusionado en una sola condición operacional, una que no requería ningún fracaso individual para producir resultados consistentes. Los soldados eran observados antes del movimiento, rastreados durante él y comprometidos en el momento de menor ventaja. Las líneas de suministro eran conocidas y monitoreadas. La cobertura natural y las estructuras construidas ambas amplificaban el problema en lugar de reducirlo. Esta no es puramente una historia sobre los fracasos de un ejército. Es una demostración de lo que le sucede a cualquier fuerza, bien equipada, bien entrenada o de otro tipo, cuando entra en un entorno persistentemente observado sin las herramientas, la doctrina o la preparación adecuadas para operar dentro de él. La pregunta relevante para cualquier ejército moderno no es si esto está ocurriendo en algún otro lugar, es si los supuestos en los que descansa su propia doctrina sobrevivirían las mismas condiciones.